Bajo estas aguas, en el Mediterráneo oriental, yace una creciente fuente de conflicto. El lunes, buques de guerra turcos entraron en territorio que tanto Grecia como Turquía reclaman como propio Europa. No ha visto una gran guerra entre vecinos en décadas, pero eso podría cambiar en las costas del Egeo. Grecia y Turquía están inmersas en una encarnizada lucha por las islas, el espacio aéreo y la energía. Lo que antes era una disputa congelada se ha convertido ahora en una auténtica carrera armamentística. Ambos bandos se preparan para una lucha que podría sacudir a la propia OTAN. Por un lado está Grecia, un país que una vez estuvo sumido en la deuda y que ahora de repente está acumulando aviones de guerra de última generación, fragatas furtivas y sistemas de misiles. Por otro lado, Turquía, una ambiciosa potencia regional armada hasta los dientes, decidida a proyectar su dominio en todo el Mediterráneo oriental. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo fue posible que antiguos rivales, supuestamente unidos bajo la misma alianza, llegaran tan cerca de un conflicto abierto? Y lo que es más importante, ¿qué sucede si el enfrentamiento finalmente estalla? Durante décadas, Grecia y Turquía han mantenido disputas sobre quién controla qué franja de mar, qué corredor aéreo y qué islote rocoso que sobresale del Egeo. Pero últimamente, la disputa ha trascendido con creces los mapas y los tecnicismos. Se ha convertido en un enfrentamiento militar con consecuencias globales. La posibilidad de un conflicto armado entre Grecia y Turquía, dos aliados de la OTAN, representa uno de los escenarios más peligrosos para la estabilidad mundial. Aunque ambas naciones han logrado evitar una guerra a gran escala durante más de un siglo, la escalada de tensiones en el Mediterráneo oriental, las disputas territoriales y la militarización de ambos bandos han creado una situación volátil que podría desencadenar amplias consecuencias internacionales. Lo que hace que este momento sea tan peligroso no es solo la hostilidad en las palabras, sino el cambio visible en las acciones. Ninguna de las dos naciones se conforma ya con posturas diplomáticas ni gestos simbólicos. En cambio, están invirtiendo miles de millones en rearmarse a un ritmo que sugiere que se están preparando para algo más que negociaciones. Grecia está invirtiendo grandes sumas de dinero en aeronaves y activos navales avanzados, mientras que Turquía impulsa el desarrollo de drones, sistemas de misiles y tecnología militar de fabricación nacional diseñada para darle ventaja. La rivalidad greco-turca moderna gira en torno a fronteras, recursos y supervivencia en una de las vías fluviales más disputadas del mundo. Desde la década de 1970, una serie de problemas ha ido empujando progresivamente a las dos naciones al borde del abismo. En el centro de la disputa se encuentran las reivindicaciones superpuestas en el mar Egeo, la delimitación de las zonas económicas exclusivas, el estatus jurídico de las islas griegas y la siempre volátil cuestión de Chipre. Un punto crítico principal destaca por encima de los demás aguas territoriales. Según el derecho internacional, Grecia tiene derecho a extender sus aguas territoriales de 6 a 12 millas náuticas, pero Ankara ha trazado una línea roja infranqueable. Turquía ha declarado que tal medida sería motivo de guerra. Esa advertencia no es mera retórica. Fue adoptada formalmente por el Parlamento turco como política oficial del Estado. La tensión no ha hecho más que agudizarse bajo la doctrina de la patria azul de Turquía, una estrategia marítima asertiva que reclama casi 462.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo en el Mar Negro, el Mar Arábigo y el Mediterráneo Oriental.
Esta visión tan ambiciosa choca frontalmente con la soberanía griega, poniendo en entredicho el control sobre las islas y las zonas marítimas ricas en recursos. En respuesta, Grecia ha estado reforzando las defensas de sus islas, construyendo instalaciones y posicionando fuerzas. Atenas insiste en que estas medidas son estrictamente defensivas, pero a ojos de Ankara son prueba de la militarización griega a las puertas de Turquía. Lo que comenzó como disputas diplomáticas se ha convertido en un peligroso ciclo de acciones y contraacciones, preparando el terreno para una confrontación que podría escapar al control de cualquiera de las partes. En 2019, Turquía firmó un acuerdo marítimo con el Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia. El acuerdo creó una frontera marítima entre los dos países, pero ignoró la presencia de varias islas griegas, entre ellas Creta, Casos, Cárpatos, Castelorizo y Rodas. Según el acuerdo, Turquía y Libia reclamaron zonas económicas exclusivas que se extienden 200 millas náuticas, así como derechos sobre una plataforma continental de 18,6 millas náuticas. Grecia se opuso enérgicamente a este acuerdo, argumentando que viola su soberanía e ignora el derecho internacional. Turquía también ha ampliado su región de búsqueda y rescate para que coincida con las áreas que reclama bajo su doctrina de la Patria Azul. Esto se superpone con las zonas SAR existentes en Grecia y las aguas que rodean las islas griegas. Grecia presentó protestas ante organismos internacionales de aviación y marítimos. Turquía desestimó estas objeciones por infundadas. Uno de los puntos críticos más peligrosos proviene de los incidentes de interferencia de radar entre las fuerzas griegas y turcas, acciones consideradas actos hostiles según las normas de la OTAN. En agosto de 2022, Turquía acusó a Grecia de utilizar su sistema de defensa aérea S-300 de fabricación rusa en Creta para fijar como objetivo a los cazas F-16 turcos que realizaban vuelos de reconocimiento a 10.000 pies de altura. Ankara presentó registros de radar a la OTAN, calificándolo de acoso griego a aeronaves aliadas durante misiones de la OTAN. La situación resulta aún más irónica por el hecho de que, mientras Turquía critica el uso que hace Grecia de los sistemas rusos S-300, la propia Turquía compró y opera el sistema ruso S-400 más avanzado. Estos enfrentamientos son frecuentes. Tan solo en abril de 2022, Grecia informó de 168 violaciones del espacio aéreo cometidas por aviones de combate turcos en un solo día. Ambas partes también intensifican las tensiones mediante ejercicios militares a gran escala. En 2025, Turquía lanzó su ejercicio Patria Azul, desplegando simultáneamente 77 buques de combate, 7 submarinos y 50 aeronaves en el Mar Negro, el Mar Arábigo y el Mediterráneo. El ejercicio puso a prueba la preparación de Turquía ante múltiples amenazas y su capacidad para proyectar poder naval en aguas disputadas. Grecia respondió poniendo en alerta máxima sus sistemas de defensa aérea del Egeo Oriental y reforzando la vigilancia en las islas cercanas a las rutas de vuelo turcas. El primer ministro Kyriakos Mitsotakis planteó el asunto directamente al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, denunciando lo que calificó de peligrosos sobrevuelos sobre Rodas, Lemnos, Quíos, Cárpatos y otras islas griegas. Chipre se ha convertido en el escenario más volátil de las tensiones greco-turcas, con Turquía enviando buques de perforación escoltados por buques de guerra a aguas donde Chipre ha otorgado licencias a compañías energéticas europeas.
el buque perforador turco. Yavuz, escoltado por buques de guerra turcos, comenzó sus operaciones en octubre de 2019 a tan solo 50 millas de la costa suroeste de Chipre, cerca de Pafos. El gobierno chipriota condenó esto como una grave escalada y un comportamiento totalmente provocador y agresivo. El director general de la empresa italiana Eni, Claudio Descalzi, afirmó que su compañía detendría las operaciones de perforación si se acercaran buques de guerra turcos, declarando que no quiere que estalle una guerra para perforar pozos. Turquía ha desplegado varios buques de perforación: el Fatih, el Kanuni, el Yavuz y el más reciente Abdülhamid Han, creando una presencia permanente de perforación turca en aguas en disputa. El Mediterráneo oriental contiene cientos de miles de millones de metros cúbicos de gas natural, lo que hace que el control de estos recursos sea de vital importancia estratégica. La exclusión de Turquía de alianzas energéticas como el gasoducto İzmir, que conecta Israel, Chipre y Grecia, ha intensificado su agresiva búsqueda de operaciones de perforación unilaterales. Chipre ha confirmado importantes reservas de gas natural en el bloque 6 de su zona económica exclusiva, mediante recientes operaciones de perforación realizadas por la francesa Total y la italiana Eni. Dado que Europa busca alternativas al gas ruso, estos descubrimientos se han vuelto cruciales desde un punto de vista geopolítico, lo que hace que la injerencia turca sea aún más desestabilizadora. En abril de 2025, Grecia anunció el mayor programa de modernización militar de su historia moderna, comprometiendo 2.000 millones de euros durante los próximos 12 años. Este nivel de gasto equivale a alrededor del 3,5% del PIB de Grecia, muy por encima del objetivo oficial de gasto en defensa del 2% fijado por la OTAN. Solo para 2025, Grecia casi duplicó su presupuesto de defensa, alcanzando los 6.130 millones. La parte más ambiciosa de este plan es el desarrollo del sistema de defensa aérea Escudo de Aquiles, una red multicapa diseñada para proteger a Grecia de una amplia gama de amenazas, como aviones enemigos, misiles, drones, plataformas navales e incluso submarinos. Según el ministro de Defensa, Nikos Dendias, esto supone un problema existencial para el país. Así pues, la reforma de la defensa griega incluye varias adquisiciones y mejoras importantes. Cazas furtivos F-35. Sí, Grecia sigue adelante con sus planes para adquirir hasta 40 aviones de combate F-35 de fabricación estadounidense, lo que dotará a su fuerza aérea de capacidades furtivas y sistemas de puntería avanzados. Aviones Rafale franceses y fragatas Belarra. Francia sigue siendo un socio clave en materia de defensa. Grecia está incorporando aviones de combate Rafale para reforzar su fuerza aérea, al tiempo que adquiere fragatas de la clase Belarra para potenciar su poder naval en el Mediterráneo oriental y continental. Sistemas de misiles impulsados por IA, donde las baterías móviles de misiles se integrarán con inteligencia artificial para una detección y respuesta a amenazas más rápidas. Equipamiento militar de última generación, con el que las unidades de infantería recibirán material avanzado que incluye sensores portátiles y sistemas de comunicación digital para mejorar el conocimiento del campo de batalla, capacidades satelitales. Grecia está invirtiendo en sus propios sistemas satelitales para asegurar las comunicaciones en tiempos de guerra y mejorar la recopilación de inteligencia y la expansión de la guerra cibernética y con drones.
Reconociendo el papel de las nuevas tecnologías, Grecia está reforzando sus sistemas aéreos no tripulados y sus capacidades de ciberdefensa para contrarrestar las modernas amenazas asimétricas. Este programa señala un compromiso a largo plazo de Grecia para transformar sus fuerzas armadas en una potencia militar tecnológicamente avanzada dentro de la OTAN, al tiempo que se prepara para un posible conflicto directo con Turquía. Mientras Grecia invierte en sistemas de defensa de vanguardia para proteger sus cielos e islas, Turquía está tomando un camino diferente, apuntando no solo a la seguridad regional, sino al dominio marítimo absoluto. Ankara se encuentra en medio del mayor despliegue naval de su historia moderna, con 31 buques de guerra actualmente en construcción en astilleros turcos. Esta expansión se combina con un ambicioso presupuesto de defensa para 2025 que se prevé alcance los 46.000 millones. Una suma asombrosa que explica la determinación del presidente Erdogan de transformar Turquía en una verdadera potencia naval. La estrategia naval de Turquía se centra en la proyección de poder global, una capacidad históricamente asociada únicamente con las grandes potencias mundiales. En términos prácticos, esto significa una armada no solo capaz de defender las costas de Turquía, sino también de operar a través de los océanos, influir en escenarios distantes y rivalizar con los líderes marítimos tradicionales de Europa. El orgullo de la flota turca es el TCG Anadolu, un portahelicópteros votado en 2023 que ya ha alterado la ecuación estratégica en el Mediterráneo Oriental. Su presencia sitúa a Turquía en un club exclusivo. Solo otras 5 naciones en todo el mundo operan buques de asalto anfibio de tan gran escala. Diseñado originalmente para albergar aviones de despegue corto F-35B, Ankara ha adaptado el buque como centro para vehículos aéreos de combate no tripulados. Drones como el Bayraktar TB3 y el Kuzilelma, propulsado por un motor a reacción, están siendo configurados para operar desde el TCG Anadolu, lo que otorga a Turquía una capacidad híbrida única. En la práctica, el primer portaaviones de drones del mundo. Pero las ambiciones de Turquía no se limitan al Anadolu. Se están elaborando planes para un portaaviones nacional, lo que colocaría a Turquía en un nivel de potencias navales actualmente dominado por Estados Unidos, China y un puñado de naciones europeas. Los resultados ya son evidentes. Con 90 buques de guerra operativos, la Armada turca se sitúa actualmente como la 10ª fuerza naval más poderosa del mundo. Con la entrada en servicio de las nuevas incorporaciones a la flota, Turquía podría pronto superar a potencias europeas consolidadas como Francia y el Reino Unido en pura fuerza naval. Por primera vez desde la decadencia del Imperio Otomano, Turquía resurge como un competidor marítimo serio, reviviendo una tradición centenaria de prestigio e influencia naval. Por lo tanto, esta acumulación no se produce de forma aislada. Esta expansión complementa directamente la doctrina de la Patria Azul de Ankara, que reivindica amplias reclamaciones marítimas turcas en el Mar Arábigo y el Mediterráneo Oriental. Con una flota reforzada, Turquía obtiene la capacidad de imponer sus controvertidos mapas, proteger las operaciones de perforación unilaterales y desafiar las zonas marítimas tanto griegas como chipriotas. Además, el alcance naval de Turquía se extiende cada vez más allá del Mediterráneo hacia el Mar Negro, el Mar Rojo y potencialmente incluso el Océano Índico, donde Ankara ha insinuado el establecimiento de bases navales en el extranjero. Además,
Chipre sigue siendo uno de los puntos críticos más sensibles del Mediterráneo oriental, actuando como un escenario indirecto donde chocan las ambiciones estratégicas griegas y turcas. La disputa gira en torno a reivindicaciones contrapuestas sobre zonas marítimas y recursos energéticos marinos que se han transformado en enfrentamientos navales y militares directos. El meollo de la disputa reside en la negativa de Turquía a reconocer a la República de Chipre como un Estado legítimo. Ankara sostiene que Chipre no puede ejercer derechos soberanos sobre la totalidad de su CEE, argumentando que las islas no pueden generar zonas marítimas completas de 200 millas náuticas. Esta postura cuestiona directamente tanto el derecho marítimo internacional, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CNUDM, como los acuerdos de Chipre con empresas energéticas internacionales. Estas reivindicaciones contrapuestas ya han dado lugar a múltiples enfrentamientos de gran repercusión. Incidente de Eni en 2018, en el que buques de la Armada turca interceptaron y bloquearon un buque perforador de una compañía energética italiana que operaba en aguas con licencia específica, obligando al buque a retirarse. Persistentes perforaciones turcas. A pesar de las advertencias de la UE, Turquía continúa desplegando buques perforadores en zonas disputadas, escoltados por buques de guerra para disuadir la intervención extranjera, órdenes de arresto. Turquía ha emitido amenazas legales y órdenes de detención contra equipos internacionales que trabajan con Chipre, criminalizando de facto la participación extranjera en proyectos energéticos críticos. La Unión Europea ha condenado repetidamente las acciones de Turquía al imponer sanciones a funcionarios y entidades turcas involucradas en perforaciones no autorizadas. Sin embargo, estas medidas han tenido efectos disuasorios limitados. Turquía continúa expandiendo sus operaciones de perforación, justificando su decisión con la protección de los derechos de la comunidad cultural turca sobre sus recursos. En respuesta, Chipre ha intensificado las alianzas en materia de seguridad y energía con estados regionales, junto con Grecia y Egipto. Chipre ha firmado acuerdos trilaterales sobre exploración energética, infraestructura de oleoductos y coordinación en materia de defensa. Estos acuerdos se oponen directamente a las reivindicaciones marítimas turcas y señalan el surgimiento de un bloque regional destinado a contrarrestar la asertividad de Ankara. El problema de Chipre representa algo más que una disputa energética. Se ha convertido en una extensión directa de la rivalidad greco-turca, y Chipre sirve de escenario para visiones geopolíticas contrapuestas. Cualquier escalada en el conflicto chipriota corre el riesgo de involucrar no solo a Grecia y Turquía, sino también a potencias europeas y regionales con intereses energéticos y de seguridad en el Mediterráneo. En lo que respecta a la política interna, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha utilizado cada vez más un lenguaje agresivo hacia Grecia, especialmente en momentos de dificultades económicas internas. En septiembre de 2022, advirtió que Turquía podría llegar repentinamente una noche, lo que se interpretó ampliamente como una amenaza directa de acción militar. También se ha referido al control griego de ciertas islas del Egeo como una ocupación, diciendo: «Vuestra ocupación de las islas no nos obliga. Cuando llegue el momento, haremos lo necesario». Estas declaraciones desafían directamente la soberanía griega. A pesar de que las islas son reconocidas internacionalmente como parte de Grecia,
Erdogan ha vinculado la retórica nacionalista a su estrategia política. Ante la disminución del apoyo público debido a los problemas económicos, ha utilizado cada vez más las disputas de política exterior para fortalecer su posición a nivel nacional. Su campaña de reelección de 2023 hizo hincapié en la imaginería militar y los eslóganes nacionalistas. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha respondido reforzando las alianzas y recabando el apoyo de la Unión Europea contra las acciones turcas. Él describe a Grecia como defensora de los principios europeos y la estabilidad regional. Si bien ha mantenido abiertos los canales de comunicación, Mitsotakis ha criticado a Turquía por aumentar las tensiones, especialmente antes de las elecciones turcas, sugiriendo que la escalada tenía como objetivo impulsar la popularidad de Erdogan. Y la retórica nacionalista no se limita a Erdogan Devlet Bahçeli, líder del partido ultraconservador MHP de Turquía y aliado clave del gobierno. Ha formulado declaraciones aún más contundentes. Algunos medios de comunicación turcos han avivado aún más las tensiones al mostrar mapas que representan todas las islas del Egeo como turcas, y al hablar de alcances de misiles que podrían alcanzar la Grecia continental. Estas narrativas parecen tener como objetivo moldear la opinión pública para una posible confrontación. Las disputas entre Grecia y Turquía no son solo desacuerdos de larga data, sino que ahora involucran varios asuntos de alto riesgo. El acuerdo marítimo de Turquía con Libia desafía directamente los derechos territoriales de Grecia, mientras que en Ankara, la modernización militar de Grecia y el estrechamiento de sus lazos con los aliados occidentales se interpretan como un intento de contener a Turquía. Este ciclo deja poco margen para el compromiso. La política interna aviva aún más la confrontación. En Turquía, la retórica nacionalista se ha convertido en un elemento central de la estrategia política del presidente Erdogan, mientras que en Grecia, los líderes enmarcan su postura como defensa de la soberanía europea y nacional. Cada parte obtiene beneficios políticos al mantenerse firme, pero esto aumenta el riesgo de una escalada, con recursos energéticos por valor de cientos de miles de millones de dólares en juego, y con la OTAN tensionada por la posibilidad de un enfrentamiento entre dos Estados miembros. La situación es altamente inestable. La probabilidad de conflicto ahora depende menos de si los dos países desean la guerra, y más de si un único incidente militar o político desencadena una reacción en cadena. La cuestión es si los actores internacionales pueden intervenir eficazmente antes de que las tensiones lleguen a un punto sin retorno. Si este análisis le ha resultado valioso, considere suscribirse a nuestro canal para obtener más análisis en profundidad sobre geopolítica. Nos encantaría conocer su opinión. Deja tu comentario a continuación y dinos qué opinas. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.